Hola abogados y estudiantes de Derecho, ¿cómo están? Este es el segundo video de la clase introductoria al curso completo de régimen general de las obligaciones. En este, en este segundo video hablaremos de tres conceptos fundamentales que a mi juicio son totalmente importantes a la hora de entender todos los temas que vendrán posteriormente. Pero antes quiero hablar un poco del derecho, de qué es el derecho. No lo hablaré desde el punto de vista del naturalismo, del positivismo, de la teoría jurídica, porque no es mi especialidad. Quiero tomar una noción práctica y es el conjunto de normas legítimas que regulan nuestra vida en sociedad. De esta definición quiero hacer dos salvedades. Primera, norma. No hay que confundir el concepto de norma con el concepto de regla, son diferentes. La norma es el género, la regla es la especie. Todas las reglas son normas, pero no todas las normas son reglas. Realmente la regla es una forma de formular las normas. Entonces, las normas pueden estar formuladas en forma de regla, en forma de principio o en forma de valor. Una regla existe un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, mientras que los principios y los valores son más abstractos, no tienen una consecuencia jurídica ni un supuesto de hecho tan definido como si lo tiene la regla. Entonces, recordemos, norma no es igual a regla, las normas son el género y las reglas son la especie, junto con los principios y los valores. Por ejemplo, los principios constitucionales son normas. Segundo, legítimas. Y es que hay normas que no son legítimas. Por ejemplo, la regla que nos da el ladrón cuando nos roba. Deme el celular o lo mato. Eso es una regla. Supuesto de hecho, no me da el celular. Consecuencia jurídica. Lo mato. Consecuencia jurídica no, porque no es jurídica. Consecuencia, lo mato. Eh, si bien es una regla y por ende es una norma, no es una norma legítima y por ende no puede ser considerada derecho. Pero bueno, esto lo aborda mucho mejor la teoría jurídica. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque va a ser bastante útil para los conceptos que vienen y la utilidad radica en una clasificación que la doctrina maneja del derecho y es la clasificación en derecho objetivo y derecho subjetivo, que más que una clasificación, porque no es que hablemos de dos tipos de derecho, realmente son dos puntos de vista de lo mismo, porque el derecho es uno, pero lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Derecho objetivo. El derecho objetivo son las normas propiamente dichas. Es el cuerpo normativo. Son las fuentes del derecho. Entonces, derecho objetivo tenemos la Constitución, la ley, los decretos y la jurisprudencia, que en Colombia, en virtud de las sentencias de de la Corte Constitucional, el precedente constitucional es vinculante para los jueces y en virtud de la Ley 153 del 87, el precedente de casación de la Corte Suprema de Justicia puede constituir doctrina probable si existen tres sentencias en el mismo sentido. Entonces, pues el derecho objetivo serían las normas en sí mismas y tendríamos como ejemplos estas cuatro, pudiendo existir más. Por otro lado, el derecho subjetivo en conjunto o los derechos subjetivos son, el derecho subjetivo es el conjunto de facultades que otorga el derecho objetivo. Las normas otorgan, las normas otorgan, las normas, el derecho objetivo otorga ciertas facultades a las personas. Por eso el derecho puede prohibir puede permitir también. Entonces el derecho otorga ciertas facultades y el conjunto de facultades es llamado derecho subjetivo.
y visto individualmente, pues serían los derechos subjetivos que otorga el derecho objetivo, o sea, las normas. ¿De dónde proviene el derecho subjetivo? Pues del derecho objetivo. Los derechos subjetivos pueden ser de dos tipos: derechos patrimoniales o derechos extrapatrimoniales. Ya vimos que en el video anterior que patrimonial se refiere a todo lo que sea valuable en dinero y extrapatrimonial a lo que no. Entonces, por ende, los derechos patrimoniales son aquellos derechos que pueden ser evaluables en dinero, pueden ser evaluables económicamente, como los derechos reales y los derechos personales u obligaciones que pronto trataremos. Y los derechos extrapatrimoniales serían aquellos que no son evaluables en dinero, como el deber de fidelidad que tienen los cónyuges entre sí. Entonces, veamos que derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales son especies de derechos subjetivos que son facultades que otorga el derecho objetivo a las personas. Quiero hacer una reflexión, y es que a mi parecer el derecho subjetivo o los derechos subjetivos es la forma de concretar el derecho objetivo, porque yo puedo decir que tengo derecho a la vida, sí, pero a mí no me sirve si no tengo a alguien a quien exigírselo, a mí no me sirve si no hay alguien que lo haga cumplir. Y realmente es que las normas las cumplen las personas. Yo no les puedo exigir a una cosa que haga algo o no haga algo, o a un animal que haga algo o no haga algo. El derecho objetivo se concreta en las facultades que esto otorga a las personas. Entonces, quiero hacer esa salvedad porque es bastante importante tener en cuenta que eh, el derecho regula solo a los humanos, no a las cosas ni a los animales. Pero bueno, más allá de esto, entonces continuemos con los tres conceptos fundamentales que quiero que... Estos tres conceptos son derechos reales, obligaciones o derechos personales, que son los derechos patrimoniales, recuerden que hacen parte de los derechos subjetivos, y las fuentes de las obligaciones. Son tres conceptos que no los abordaremos a profundidad, pero quiero que se lleven una noción básica y que lo diferencien bien con este video. Entonces, comencemos con los derechos reales. Derechos reales. Los derechos reales son aquellos que recaen sobre las cosas. Son derechos que otorga el derecho objetivo a las personas sobre las cosas. Podemos definirlo como poderes que la ley otorga a ciertas personas sobre una cosa para explotarla, usándola, gozando o disponiendo de ella. Entonces, vemos que los derechos reales son de, qué pena repetir tanto, pero es importante aclararlo, sobre las cosas, y pueden otorgar tres tipos de facultades: la facultad de uso, para utilizarla en lo que sirva o en la que creamos que puede servir; gozándola, y es percibir los frutos con el goce. Gracias a la facultad de goce, el propietario puede hacerse dueño de los frutos del árbol o del canon de arrendamiento del apartamento, o disponiendo de ella, ya sea materialmente, modificándola, destruyéndola, o jurídicamente, transfiriéndola, grabándola o abandonándola, lo que se llama la derelicción. Pero bueno, entonces, tenemos varios tipos de derechos reales, como el derecho de propiedad de dominio, derecho de usufructo, derecho de uso y habitación, derecho de servidumbre, derecho de hipoteca y el derecho de garantía mobiliaria, todos siendo derechos reales. Este derecho real de garantía mobiliaria es relativamente nuevo, ya no tanto, que digamos que absorbió la prenda, que es la garantía sobre bienes muebles. Algo importante acá, y si bien podría ser un cuarto concepto fundamental, pero no me interesa tanto ya que no es nuestra área de estudio, es
el concepto de modo de adquirir los derechos reales, y es que los derechos reales surgen de los modos de adquirir los derechos reales. Acá quiero hacer un comentario, y es que la doctrina, los profesores y los abogados suelen referirse a los modos de adquirir el dominio, cuando realmente estos modos de adquirir el dominio sirven para adquirir cualquier derecho real. Entonces, creo que propiamente deberíamos hablar de los modos de adquirir los derechos reales, siendo estos la tradición, la accesión, la prescripción adquisitiva, etcétera. Entonces, los derechos reales son derechos que recaen sobre las cosas. Tenemos esta lista de derechos reales y surgen de los modos de adquirir el dominio, de los modos de adquirir los derechos reales. Obligaciones o derechos personales. Dije tres, porque tenemos cuatro. No, realmente son tres. Obligaciones y derechos personales es lo mismo, son sinónimos. Y eso quiero que lo tengamos claro de aquí hasta el final del curso. Y es que existe una dualidad entre obligación y derecho personal. No puede existir una obligación sin un derecho correlativo, ni un derecho correlativo sin una obligación, al menos en los derechos personales. Y es un ejemplo. Si yo le debo 100 pesos a un amigo, mi amigo tendrá el derecho a reclamarme 100 pesos, a exigirme 100 pesos. Fíjense que obligación, yo le debo 100 pesos, derecho personal, derecho a exigir esos 100 pesos. Entonces, esta dualidad vamos a manejarla. Y aunque suene impropio, veamos que obligación y derecho personal es lo mismo. Cuando escuchen obligación, pues simplemente veamos que estamos viéndolo desde el punto de vista del deudor. Cuando veamos derecho personal, estamos viéndolo desde el punto de vista del acreedor. Por eso muchos autores, bueno, no muchos, algunos autores, pueden hablar de la relación obligatoria para abarcar los dos puntos de vista. Entonces, las obligaciones y derechos personales. Dijimos que los derechos reales recaen sobre las cosas, pues los derechos personales y obligaciones recaen sobre conductas. Las obligaciones recaen sobre conductas, conductas debidas, exigibles judicialmente. Gran diferencia, y necesito que lo tengamos bastante claro. Derechos reales sobre las cosas, obligaciones sobre conductas, palabra clave. Técnicamente prestaciones, pero son conductas que pueden ser dar, hacer o no hacer. Y acá quiero dar un ejemplo y un ejemplo y una precisión bastante importante. Si yo me obligo a dar un carro, la obligación no recae sobre el carro. La obligación recae sobre la conducta de dar el carro. Por ende, cuando una persona adquiere el derecho personal a exigir un carro, esa persona no es dueña del carro, es acreedora de la conducta de exigir que le den el carro, del derecho a exigir que le den el carro, pero no es dueña del carro en sí mismo. Entonces fíjense que acá es bastante importante esto, porque si yo soy el deudor del carro y yo soy dueño del carro, yo seré el dueño del carro, así sea, yo seguiré siendo dueño del carro por más que sea deudor del carro. Y el acreedor del carro no será dueño del carro hasta que yo no le haga la tradición del carro. Esto al menos en Colombia, mucho más adelante veremos qué pasa en otros países como Francia y Italia. Pero entonces, volviendo al tema, veamos que las obligaciones recaen sobre conductas. Si yo me obligo a dar el carro, la obligación no recae sobre el carro, la obligación recae sobre la conducta de dar el carro. Lo mismo, el acreedor no es dueño del carro, es acreedor de la conducta de que le den
el carro. Esencial, las obligaciones son exigibles judicialmente, al menos en principio. Vamos a ver la excepción posteriormente. Entonces veamos una definición. Obligación es el vínculo jurídico mediante el cual una persona denominada deudor se encuentra en la necesidad jurídica de realizar una prestación en favor de otra llamada acreedor. ¿Por qué resalto estas palabras vínculo jurídico, deudor, prestación y acreedor? Porque después vamos a ver que los elementos de la obligación son tres: vínculo jurídico, sujetos y objeto, que será la prestación. Después abordaremos, entraremos más a detalle en esto en próximos videos. Bueno, si la obligación y el derecho personal es lo mismo, solamente que vistos desde puntos de vista diferentes, la obligación desde el punto de vista del deudor y el derecho personal desde el punto de vista del acreedor, pues sobraría definir el derecho personal, porque realmente será la misma definición, solamente que desde otro punto de vista. Entonces, derecho personal es esa facultad que otorga la ley a una persona denominada acreedor para exigir de otra llamada deudor una prestación. Fíjense que es la misma definición, solamente que vista desde puntos de vista diferentes. Entonces, qué pena repetir tanto, pero importante que se les quede en la mente. Derechos reales sobre las cosas, derechos personales y obligaciones sobre conductas. ¿Por qué repito tanto esto? Porque los derechos reales son estudiados por el derecho de bienes, las obligaciones sobre el derecho de obligaciones. Y si ustedes están en la universidad o ya pasaron por la universidad, saben que se ven en materias diferentes. ¿Listo? Bueno, las obligaciones, ¿de dónde surgen? Pues de las fuentes de las obligaciones. Entonces, entremos al siguiente concepto fundamental. El concepto de fuentes de las obligaciones. Definición. Hechos jurídicos creadores de obligaciones. ¿Qué es un hecho jurídico? Simple, un hecho contemplado en la ley. Punto, nada más. Si un hecho está en la ley, es un hecho jurídico. Está la definición de si es voluntario o no, y los voluntarios son actos jurídicos. Bueno, no me voy a meter a eso. Son hechos jurídicos creadores de obligaciones, por ende serán hechos contemplados en la ley creadores de obligaciones. Las obligaciones surgen de las fuentes de las obligaciones. ¿Por qué hablamos de fuentes de las obligaciones? Eso es bastante importante para entender el tema de las fuentes de las obligaciones. Y el fundamento es un fundamento epistemológico de conocimiento. Y las obligaciones son ilimitadas. Las obligaciones recaen sobre conductas y por ende pueden existir tantas obligaciones como la imaginación humana permita crear. Yo me puedo obligar a dar un carro, a dar un briquet, a dar un bisturí, a cortar el pelo con fuego, a cortar el fuego con pipetas. Hay gente que hace eso. A dar masajes, a dar un masaje con los pies, a dar un masaje con las manos. Infinitas pueden existir. Y esto es bastante importante, porque si los derechos reales son taxativos, existen estos que están acá, pero los derechos personales u obligaciones son infinitos, pueden existir cuantos yo quiera. Entonces quiero quiero que vean que es imposible que todas las obligaciones y todos los derechos personales estén en la ley, porque simplemente son infinitos y tendríamos que tener un código igual de infinito, o actualizable hora a hora, día a día, segundo a segundo, lo cual es imposible. Entonces, el fundamento de las fuentes de las obligaciones es que es imposible reconocer todas las obligaciones, es imposible reconocerlas todas para la ley, porque son ilimitadas. Es imposible reconocer todos los derechos personales porque son ilimitados. Entonces, ¿qué función tiene
las fuentes de las obligaciones? La función de las fuentes de las obligaciones es darle reconocimiento jurídico a las obligaciones. Es otorgar ese vínculo jurídico a las obligaciones. Dicho de otra forma, es decidir qué deberes son obligaciones y qué deberes son meros deberes morales. Y es que quiero entrar acá a ver una cosa, y es un deber moral, por ejemplo, el deber de fidelidad con la novia, ojo, no con la esposa, porque la esposa sí hay un contrato y una obligación. Con la novia, pues es un deber moral. Pero fíjense que puede tener la misma estructura. Tiene un deudor, que es el novio, una acreedora, que sería la novia, y una prestación que sería no hacer. En mis clases siempre digo que la obligación de no hacer es no divertirse, pero bueno. Eh, pero si vemos que tienen la misma estructura, los deberes morales tienen la misma estructura, tienen un deudor, un acreedor y una prestación, pues ¿qué diferencia un deber moral de una obligación? Pues que tiene un vínculo jurídico, que la obligación tiene un reconocimiento jurídico, es exigible judicialmente. ¿Y qué es lo que le da ese vínculo jurídico, ese reconocimiento jurídico a una obligación? Pues la fuente de la obligación. Si surge de una fuente de una si el deber surge de una fuente de obligación, es una obligación. Si el deber no surge de una fuente de obligaciones, será un mero deber moral, o al menos no será una obligación. Entonces acá veamos que la función de las fuentes de las obligaciones es bastante importante, porque nos básicamente es lo que las fuentes de las obligaciones dicen: qué deber es un deber moral y qué deber es una obligación. ¿Listo? Hay teoría que habla entre la diferencia entre deberes y obligaciones. No me voy a meter tan profundo en esto. Realmente lo que quiero es que entiendan, tengan una noción de estos tres conceptos fundamentales. Entonces, las fuentes de los son hechos jurídicos creadores de obligaciones. Su fundamento es que las obligaciones son ilimitadas y por ende la ley es incapaz de reconocerlas todas. Y su función es darle reconocimiento jurídico a las obligaciones, que en la práctica significaría decidir qué deberes son obligaciones y qué deberes no son obligaciones. Entonces, estos serían los tres conceptos fundamentales que quisiera que se llevarían y quedaran claras para los siguientes videos. Eh, y bueno, con esto doy por terminado este video. Comenten lo que bien les parezca. Cualquier pregunta es bienvenida. Como les digo, si la sé la responderé, si no, pues lo investigaremos juntos. Darle like si les gustó el video y suscríbanse para ver los videos que siguen.